El segundo libro de Samuel, en su capítulo 23 y en su versículo 15, hay una historia así muy hermosa, muy linda que yo quiero compartir, pero simplemente un pedacito para tomar de referencia. Usted ya se va a acordar el pasaje, la cita bíblica, y usted después va a buscar en su casa, pero yo quiero solamente un pedacito leer que dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua que está del pozo de Belén? ¿Sí? Simplemente eso. Y ahora yo enseguida voy a explicar el contexto y la historia, dónde estaban ahí parados. Sí, pero quiero arrancar esta palabra con una anécdota, con una reflexión, podemos decir, ¿sí? Se cuenta que en una oportunidad un rey llamó a los súbditos, y ahí llamó a todos los varones porque les propuso un galardón, les propuso un premio, pero un premio a la valentía, ¿sí? Un premio a lo que cada uno tal vez era capaz. Y entonces los convoca a todos los varones y anuncia que para tal fecha estén todos presentes, porque el galardón no solamente iba a poder casarse con la hija del rey y heredar la corona, sino también que iba a tener muchas ganancias económicas, muchísimas. Así que había una parte del reino especial para el ganador. Pero la tarea, cuando vienen los invitados, el rey dice: yo tengo todos estos premios, todos estos galardones, una parte de mi reino será pero para el ganador, pero el que se atreva a pasar. Y de repente había como un lago, una especie así de estanque casi artificial, pero habían reptiles, bueno, muchas cosas peligrosas que estaban allí en ese lugar, así cocodrilos y muchas cosas que tenían que atravesar a nado demostrando su valentía. Así que el rey dijo: el que pueda llegar allí, el que se atreva a meterse en el medio de todo este peligro y que pueda lograr estar en el otro lugar, yo le voy a dar todos los premios que he prometido. Entonces de repente se escucha un zambullido y de repente alguien parece que se había atrevido y empezó a nadar, y cuando llega al otro lado, ya casi todo herido, casi moribundo, de repente el rey, primero que se impactó de la valentía, pero lo que más le impactó es que el participante, el que se había animado, pareciera no tener los requisitos de un valiente, ¿no? Porque allí estaba aquel muchachito flaquito, todo lastimado, pero de repente había sido el ganador. Así que el rey lo llama y le dice: yo quisiera que usted nos diga una palabra, yo quiero felicitarlo, y desde ya tiene todos los premios que yo prometí, porque realmente veo su valentía, cómo usted cruzó todo eso, aunque está medio herido, pero lo ha logrado. Así que yo quiero que ustedes nos digan unas palabras para todos aquí los presentes, y para que los más grandotes puedan ver también su valentía. A lo que graciosamente este joven contestó: yo solamente quiero saber quién fue el desgraciado que me empujó. Y la historia termina allí. Por supuesto que es simplemente un cuentito con una gracia al final, ¿sí? Pero dígame si no nos deja algo. Porque algunas veces nos pasa eso. Algunas veces pasamos por situaciones tan tremendas, tan fuertes en nuestra vida, que nos dejan marca, que nos hieren, que nos lastiman, pero llegamos al final y somos triunfadores y somos ganadores. Pero algunas veces, de esas veces, recién nos damos cuenta que somos valientes, que lo logramos, cuando pasamos del otro lado. Y entonces ya queda de lado aquel o qué situación nos empujó, ¿verdad?
Y hay veces que no descubrimos que somos valientes hasta que alguien o algo nos empuja a esa situación, nos deja dentro de ese peligro, y ahí es cuando no nos queda otra que pelear, ¿verdad? Si hay una característica de la iglesia, usted fíjese, pero hay una estadística tan gloriosa, hay un lema grabado a fuego, que la iglesia cada vez que es golpeada viene a los pies de Cristo. Cada vez que pasa por el desierto hay una iglesia que se levanta más fuerte. ¿Saben por qué? Porque eso está en los genes, porque eso está en nuestro interior, y cada vez que el enemigo venga fuerte, la iglesia está programada, está sellada, que sabe que tiene que levantarse. Así que, pero hay veces, queridos amigos, que no descubrimos que somos valientes hasta que alguien nos empuja y nos mete ahí, la situación nos mete en ese laberinto de bestias salvajes, de allí, de peligro, y tenemos que luchar. Yo no sé qué está pasando en tu vida, qué está pasando en tu familia, en tu matrimonio, qué está pasando con todo esto que estás viviendo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya esta situación te empujó? Bueno, yo quiero decirte una cosa, todo lo que te empujó al peligro te va a sacar victorioso. Vas a demostrar que hay un valiente en ese corazón, hay una valiente en ese corazón, y yo estoy creyendo que todo lo que estás viviendo te forjará para bien. El contexto de la historia nos habla de aquel gran David, ¿verdad? Aquel pequeño gran hombre, podemos decir. Aquel pastorcito que de repente logra un montón de cosas, pero en esta situación, en este contexto, David tuvo que huir a la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan? Y se metió en aquella cueva y muchos le siguieron. La cueva de Adulán pareciera escaparse de los problemas, pareciera escapar del peligro, y pareciera, porque en realidad Adulán significa refugio. Y yo quiero tal vez animarme a ponerle como título: tu refugio es Dios. O tal vez este no es tu refugio. Pero Adulán significa refugio. Adulán, las cuevas, y no solamente las de Adulán, había muchas cuevas que se utilizaban cuando el soldado estaba malherido o cuando alguien estaba deprimido y de repente quería esconderse porque no quería saber más nada de las cosas. Y esas grietas, esas montañas inaccesibles para el enemigo, para cualquier ejército. Entonces la gente se escondía ahí y pasaba tiempo hasta que la herida sane, o tal vez quedarse ahí muchísimo tiempo. Para eso utilizaban esos lugares. Y por eso es que Adulán significa refugio. Y yo quiero recalcar esto. Adulán, la cueva de David, no estaba mal ir ahí, no era un problema, no era una crítica al gran David, el que de repente hizo proezas, ahora está ahí. Una crítica además, porque no está mal estar allí. Pero lo que sí está mal, creer que Adulán es el refugio. Porque el verdadero refugio no es la situación. Tu refugio no es escaparte de los problemas. Tu refugio no es no ver lo que está pasando. Ese es nuestro refugio. Que te aísle, que te vayas para atrás o que no quieras hablar del tema. Ese no es tu refugio. Tu refugio es en que tienes que hablar con el Señor, en que tienes que encarar el problema y que tienes que decirle: Dios, aquí estoy. Estoy mal, pero estoy aquí delante de ti. Y de repente los arqueólogos dicen que Adulán estaba muy cerca del valle de Ela, en aquel valle donde David mata a Goliat, en aquel valle donde David iba a cambiar su historia, porque él era anónimo y empezó a ser famoso, porque él pagaba impuestos y dejó de pagar impuestos, porque él estaba soltero y se casó. Mire, 3 beneficios que por vencer a Goliat él se ganó.
Todo lo que él no tenía lo había logrado ahí cerca de la cueva. Los arqueólogos dicen que esa cueva estaba muy cerca de donde él había obtenido esa gran victoria. ¿No pasa que algunas veces decimos, cómo es que estamos acá cerca, estamos ahí cerca de lo que yo había logrado, de la victoria, y ahora estoy aquí, encerrado de paredes, rodeados de leones, rodeados de amenazas, de angustia, rodeado de situaciones que me quieren hacer bajar los brazos? Pero, ¿cómo es que llegué hasta ahí? ¿Cómo es que de repente ayer estaba lo más bien y ahora es como que estoy en esta cueva? Pareciera que hasta hace poquito estábamos bien. Habíamos logrado un montón de cosas. Si recordamos el ayer, matamos al gigante, le cortamos la cabeza y nos ganamos premios, nos ganamos un montón de cosas, pero algo ocurrió en el medio tan de repente que hasta ayer yo estaba disfrutando y hoy yo estoy rodeado de situaciones que no me las esperaba y que no me las merecía. Y de repente ahora estoy en esta situación, pero pareciera tan cerquita de mis logros. Pero en esa cueva, escúcheme bien, porque David en el Salmo 142, él expone sus quejas y él dice, no tengo refugio y no tengo nadie que me cuide. 400 personas que lo siguieron y la cueva se llamaba refugio, pero él dice, yo no tengo refugio y no tengo personas que me cuiden, no tengo nadie que me cuide. Ahora, ahí fue donde comienza el proceso de David a lo que Dios quería hacer más adelante, y ahí es donde comienza una nueva etapa de un liderazgo tan fuerte en la vida de David. Por eso es que lo procesó, por eso es que rompió su alma, porque ahora venía una etapa de gloria tremendamente. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, David, no te creas que porque mataste ese Goliat, eso fue el comienzo, eso no es nada. Pero hay un proceso que yo quiero hacer en tu corazón, porque lo que viene es más grande, David. Así que allí estaba forjándose y él mismo reconoce, y acá es donde yo digo que comienza el milagro tan fuerte de David y lo que Dios quería hacer, los planes de Dios tan tremendos para lo que venía para David, porque ahora es donde Dios le dice, donde David dice, no tengo refugio, y acá está la clave. Él sabía que Adulam tal vez significaba refugio, pero él dice, este no es mi refugio, este no será mi refugio. Yo estoy en la cueva, estoy en el límite, pero yo acá no me quedo. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, esa situación que estás viviendo no es un lugar para quedarte. Ese problema, esa angustia, ese estrés, se va en el nombre de Jesús, porque no es el lugar que Dios te quiere. Así que te sacudes en el nombre de Jesús, te levantas en el nombre de Jesús, porque lo que viene será mejor. Pero no es ese lugar el que tiene que estar. David dijo, no tengo refugio, yo esto no lo voy a tomar como refugio. Estoy en la cueva, pero este no será mi refugio. Y cuando él vio, no tengo nadie que me cuide, pero habían 400 personas. Y de repente, él se da cuenta que dentro de esos 400 no había líderes para seguir. Así que él iba a tener que comandar a eso, iba a tener que cambiar la historia. Y ahí comenzaba algo tan precioso. Pero a diferencia de lo que David, de los valientes, a diferencia de ellos, es que para esta gente esa cueva iba a ser un refugio. A diferencia de David, que dijo, este no va a ser mi lugar. Y yo estaba mirando, porque la Biblia dice que los siguieron gente que estaban en amargura,
en aflicción de espíritu, en amargura, y estaban endeudados, ¿sí? Y yo empecé a buscar allí en los diccionarios, empecé a buscar los significados, pero mire, aflicción del espíritu es una tristeza y una pena en el estado de ánimo. La aflicción del espíritu. Pero la amargura del espíritu es un sentimiento duradero, escuche bien, de frustración. Duradero. Frustraciones que duran y duran y duran. Y endeudado, bueno, ¿quién alguna vez no estuvo endeudado? ¿Y qué causa el estar endeudado, verdad? Pero esa era la gente que lo siguió a David. Gente amarga en el espíritu, gente con el sentimiento duradero de frustración, todos los años en frustración, todos los años en desastre, en pérdida, y en aflicción de espíritu, tristeza y pena en el ánimo por el piso. Yo no sé si alguna vez usted estuvo afligido en el espíritu y si alguna vez estaba su espíritu amargo. El espíritu amargo de saber que todos los años una frustración diferente, ¿verdad? Y ni hablar de las deudas que paralizan, que quitan la fe, que sacan la confianza de Dios, ¿verdad? Y que nos atan en alguna palabra. Pero esta era la gente que estaba alrededor de David. Escuche bien, porque ahí iba a comenzar algo tan especial, porque Dios iba a transformar y Dios iba a cambiar de un extremo al otro. En diciembre del 2019, nosotros todos los años en nuestra iglesia, yo personalmente, le pido al Señor una palabra para terminar el año, una palabra que nos direccione el año próximo. Yo recuerdo, y está la iglesia Jesucristo Fuente de Vida, de testigo, y que el Señor me había dado una palabra para compartir a la iglesia, y yo le decía, el año 2020 será un año de cambio de estado y de restauración. Y yo decía, y yo busqué la palabra cambio de estado, cambio de un estado a otro, de una posición a la otra, de una cosa a la otra, ¿sí? Y eso es lo que el Espíritu me decía, mi Espíritu, y el Señor me decía, va a haber un cambio de estado y un cambio y un tiempo de restauración, un cambio de estado y un tiempo de restauración. Y yo le compartía en diciembre a la iglesia que pastoreo. Aunque después vino todo esto de la pandemia y vino todo esto que está ocurriendo, esta pausa que se armó, este problema no solamente aquí sino mundial, y entonces yo decía, Señor, tú me dijiste que iba a haber un cambio de estado, que iba a haber pero no me imaginaba que el cambio de estado iba a ser así. Pero, ¿sabe una cosa? Me estoy dando cuenta que Dios es fiel, que lo que Dios me dijo está pasando. Está habiendo un cambio de posición, porque yo estoy creyendo, en esa cueva de Adulán hubo un cambio de estado tan tremendo y una restauración tan tremenda, y yo sé que eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Dios está cambiando de estado a personas que estaban tristes, Dios le está poniendo alegría, y aquellas que pareciera que estaban confiadas y parecieran que estaban en un relajamiento del espíritu, el Señor está sacudiendo y los está cambiando, y Dios está restaurando. Aunque estamos viviendo una etapa, estamos dentro de una cueva tan fuerte, estamos dentro de una situación tan difícil, que trae temor, que trae interrogante, que trae un montón de cosas, pero mire esto, Dios sabe su perfecta voluntad, sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y yo creo que Dios está haciendo algo especial, está transformando algo para bien. Pero mire esto,
David en la cueva nos relata el Salmo 57, que en esa cueva él oró. El Salmo 57 nos relata que en esa cueva David tenía un corazón humilde. La Biblia nos relata en el Salmo 57 que él no escapaba a la realidad. Él decía, estoy rodeado de leones. Pero también en el Salmo 57 nos muestra que en esa cueva David adoró y prometió alabanza en esa cueva. Por eso se marcaba la diferencia de aquellos que estaban afligidos en espíritu y que parecía que querían quedarse en esa cueva con sus problemas. Pero había uno que iba a marcar la diferencia. Y yo sé que hay una generación que va a marcar la diferencia, que en el medio de la cueva, que en el medio del conflicto tan crudo, ahí va a orar al Señor. Y se va a presentar delante de Dios con un corazón humilde. Yo estoy creyendo que se están levantando un pueblo humilde delante del Señor, un pueblo que reconoce los errores, que reconoce que se ha alejado de Dios, que reconoce que realmente era insensible, fue insensible con su familia, fue insensible con la sociedad, fue insensible con extender las manos, estuvo afanada, turbada, y entonces ahora va a reconocer humildemente, Señor, esta pandemia nos está enseñando cómo anhelo abrazar a alguien, cómo anhelo alcanzar ahora una bendición a otra gente, cómo anhelo hacer esto, cosas que cuando podíamos hacerlo no lo hacíamos. Yo creo que Dios está cambiando, nos está sacudiendo, nos está haciendo reflexionar. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Y como pastor, quiero decirte algo. En la cueva de Adulán se ora, se es humilde, se acepta la realidad. Se acepta, no se le escapa la realidad. Y en la cueva de Adulán se alaba y se promete alabar. Yo te invito a que le prometas al Señor, decirle, Señor, yo quiero alabarte. Desde ahora, desde mi problema, pero también cuando todo esto se normalice, yo voy a alabarte, yo voy a adorarte. Y fíjese el cambio que yo les hablaba, porque decíamos que aflicción del espíritu tiene que ver con una tristeza y un estado de ánimo. Sí, esa es la aflicción del espíritu. Pero dice la Biblia que uno de los valientes de David, José Basebé, que estaba en la cueva, que también tenía un problema. Y cuando yo estaba mirando esta historia, yo decía, Señor, él tenía aflicción del espíritu. Yo puedo más o menos darme cuenta de que es muy probable que en la cueva él tenga aflicción del espíritu. ¿Por qué me doy cuenta? Porque la Biblia dice que José Basebé dice que en una ocasión mató a 800. En una ocasión. Y cuando yo veo esta historia me hace pensar qué tan sencillo parece lo cuenta la Biblia. No lo cuenta tan sencillo como si fuera matar 800 en una ocasión, es como si fuera tan fácil. Y yo enseguida lo asemejo o quiero imaginarme que este José Basebé, es muy probable que el problema que él tenía en la cueva era la aflicción del espíritu. Su ánimo estaba quebrado. Pero ahora la Biblia dice que al salir de esa cueva, en una ocasión mató 800, así de la nada. Y yo estoy creyendo que muchos que hoy están rodeados de situaciones
El Señor va a sanar tu ánimo y la aflicción del espíritu. Dios va a sanar y va a mendar y va a ser tanto fuerte tu ánimo, va a ser tan fuerte tu vigor, que en una ocasión 800 cosas así nomás de taquito, como decimos, ¿verdad? Ese es el Dios que predicamos y ese es el Dios que cuando entra en el corazón del hombre las cosas cambian, el estado cambia y Dios empieza a restaurar. Pero también dice la Biblia que había otro, Eleazar. Eleazar dice la Biblia que este se levantó y hirió a los egipcios, a los filisteos, hasta que su mano se le quedó pegada en la mano. Y cuando yo veo esto, yo digo, Señor, seguramente Eleazar, cuando estaba en la cueva, seguramente estaba su espíritu amargo. ¿Por qué? Porque espíritu amargo significa sentimiento duradero de frustración. Duradero de frustración. Hay algo que duraba, una frustración que duraba, que pareciera casi eterna para Eleazar. Me quiero imaginar, sin temor a equivocarme, pero eso es un pensamiento mío. Que es muy probable que este Eleazar, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque la Biblia dice que la amargura del espíritu es un sentimiento duradero de frustración. El significado de esta palabra. Pero ahora la Biblia me muestra a un hombre que salió de esa cueva amargo en su espíritu, pero ahora peleó tanto hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. Y para que eso pase, tuvo que haber peleado un tiempo extenso. Y ahí me habla de una perseverancia. Ahí me habla que la amargura del espíritu fue sana, porque la amargura del espíritu es algo duradero de frustración y ahora la perseverancia, que también es duradera, estaba matando la amargura del alma. Mire cómo Dios cambia las cosas y lo que te hace, lo que te hizo frustrarte todos los tiempos, te perseguía todos los años frustrados, ahora Dios sana la amargura. Dios sana la amargura del alma y te pone una fe perseverante. Hay una palabra para paciencia, creo que es del griego, que es hipomone. Sí, la palabra hipomone tiene un significado para paciencia, pero no es una paciencia de esperar con los brazos cruzados. Es una paciencia que significa resistencia victoriosa. Es una fe inquebrantable. Es una paciencia que no se va a quebrar y que al otro día va a estar intacta. Y que va a venir un río y al otro día va a estar intacta porque es duradera. Es una resistencia victoriosa. Y van a pasar los años y vas a estar fuerte. Y van a venir los ríos y tu fe va a estar intacta. Eso es lo que hace Dios en el proceso del hombre, por más que te encuentres en el medio de la cueva. Pero hay otro Sama. Dice que los filisteos habían rodeado un pequeño terreno de lentejas, ¿te acuerdas? Dice que este entró allí, mató a los filisteos, los sacó a todos a espadazos y dice que por esa actitud hubo una gran victoria en toda la ciudad. Y él fue a defender una parcela de lentejas. Yo quiero imaginarme que este Sama era un endeudado bárbaro. Y ahora él va a conquistar un terreno de lenteja con toda valentía, una parcela de bendición, y fue y la conquistó. Yo quiero imaginarme que este Sama, tiempo atrás en el cueva de Orán, era uno de los endeudados. Era uno de que no tenía nada y que solamente lo único que tenía era deuda. Pero ahora él va a conquistar algo para él, una parcela para él, con todo el vigor y toda la fortaleza. Y por supuesto, esto no es apología ni mucho menos una mala enseñanza de tomar las cosas así. Lo que estoy diciendo es que en el mundo espiritual, Dios, en el reino espiritual, Dios cambia las cosas. Y de estar endeudados, Dios nos hace conquistar.
de estar derrotado, amar un espíritu, Dios nos hace, esa frustración que duraba y duraba, Dios nos hace paciencia, resistencia victoriosa, que todos los días nada va a quebrantar mi fe. Pero para terminar esta palabra yo quiero comentarte lo que primero leímos en el versículo 15 del capítulo 23. David, pasando todo este proceso, David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua? Porque el agua estaba rodeada por filisteos, no había agua. El agua ahora tenía otro valor. Pero David dijo: ¿quién me diera? A lo que los tres valientes de David, por supuesto, salieron a buscar para su rey. Pero yo quiero hablarte al corazón, querido amigo, querida iglesia. Ese deseo del rey, ¿quién me diera? ¿Sabes que ese deseo lo está diciendo el cielo? ¿Quién pudiera ir a tomar esa agua? ¿Quién pudiera cumplir el deseo del reino? ¿Quién? Ese quién yo estoy pidiéndole a Dios que taladre nuestro corazón, que nos sacuda nuestro interior, porque ese quién está buscando candidatos que se atrevan a decirle al Señor: estamos aquí para servirte. Que recordamos que nos sacaste de la cueva, que nos sacaste del conflicto, de la amargura, de las deudas, de la aflicción, nos sacaste de ahí, estamos aquí para servirte. ¿Sabés por qué los valientes fueron? Porque estos eran endeudados, porque estos estaban afligidos. Y ahora ese David que pide agua va a recibir honra, porque él fue el que también los sacó de ahí. El Dios de los cielos, el que te sacó de la angustia, está diciendo: ¿quién podrá acatar una orden mía? ¿Quién podrá ir a donde yo le digo? Y ahí es donde el pueblo de Dios agradecido es protagonista, levanta su rostro. Ahí es donde el pueblo de Dios dice: yo estoy aquí, Señor, usa mi vida. Pero dice la Biblia que ¿quién me diera del agua del pozo de Belén? Pareciera un tanto delicado, ¿no? Este pozo, aquel no. Pero el pozo de Belén es el lugar. Belén significa la casa del pan, la casa de la providencia, el de Dios, lo que viene de Dios. Y entonces el agua, yo quiero el agua de bendición. Yo no quiero cualquier agua, yo quiero el agua de bendición. Pero dice la Biblia que estos tres valientes, hombres agradecidos por lo que este líder había hecho por ellos. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios hizo por vos? Dice que se metieron, irrumpieron. Yo quiero que escuches esta palabra. No fueron a pedir permiso. No dijeron: por favor, Filisteo, nos da un poquito de agua para mi rey. Dice la Biblia: irrumpieron. Y es algo que se nos tiene que grabar en el interior. ¿Sí? Yo estoy creyendo, que una generación, que un pueblo que estaba dormido se despierta y va a irrumpir, no va a pedir permiso, y entonces va a entrar en los lugares espirituales fuertes a tomar lo que le pertenece. ¿Sí? Dentro de ese campamento de Filisteo están tus hijos, están tus sueños, está tu matrimonio, están tus deseos, está el deseo de un rey que te está diciendo: necesito que te metas con carácter. Esto no es para cualquiera, no es para el flojo, esto no es para el que se enoja porque no lo saludaron, porque se enoja porque le dijeron que no, le dijeron que sí. Esto no es para esa gente, esto es para los que realmente aman a Dios, quieren reino en su corazón y se la van a jugar por un rey, y van a entrar y van a irrumpir. Te bendigo en el nombre de Jesús para que este carácter se nos pegue, se nos grabe en nuestro corazón, y a partir de hoy entramos al campo del diablo a tomar lo que Él nos robó en el nombre de Jesús. Pero también dice que
cuando trajeron el agua, dice que David no la quiso beber y la derramó. Fíjese, porque estos valientes podrían haber dicho, tanto esfuerzo hicimos y la tiras al piso. Tanto esfuerzo hicimos y no valoras lo que hicimos. Dimos nuestra vida, vinimos todos lastimados para darte esa agua y la tiras. Es que David estaba viendo otra cosa. David estaba viendo que esa agua, no solamente que ya de por sí tenía un gran valor, porque no había mucha agua, ya de por sí tenía un gran valor, ahora se multiplica mucho más el valor, porque esta agua fue tomada a precio de sangre. Hubo sacrificio, hubo una entrega, hubo un sometimiento, hubo una sujeción al rey, a su líder. Esa agua era distinta a las demás. Se transformó en una ofrenda tan fuerte que él dijo, esto no es para mí, esto es para Dios. Y aprovechó la oportunidad para darle al Señor algo valioso. Y yo lo que quiero hablarte, lo que me estoy refiriendo, es que algunas veces hay algo que nos cuesta darle al Señor. ¿No será que tu confianza es algo que te cuesta? Pero tienes que aprovechar para demostrarle, aunque te cueste, vas a decirle, Señor, yo voy a confiar, aunque siento los leones rugir a mi alrededor, aunque me siento en esta cueva, aunque verdaderamente estoy mal, yo voy a confiar, yo voy a derramar esa agua delante de ti. Hay muchas veces que hay cosas que nos cuestan tanto, pero son las más valiosas para darle al Señor. ¿Qué es lo que está costando, iglesia? Es lo que, eso fuerte que el Señor te está pidiendo. Yo necesito que me entregues toda esa parte de tu corazón. Hoy hay valientes que van a salir de esa cueva. Hoy hay gente del reino que va a salir de ese adorar, porque ese no es tu refugio. Tu refugio es Jehová de los ejércitos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo todo lo que emprendas y que entiendas que la cueva de Adulán es solo un pasaje, solo un tiempo. De ahí el Señor te saca valiente, de ahí el Señor te saca fuerte. La cueva no es tu refugio, ese lugar no es tu refugio es Dios.